Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bienvenidos a esta videocrítica de la película Muerte en el Nilo, dirigida por Kenneth Branagh, que ahora se estrena en España. Como siempre, quiero hacer un aviso. Esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, 2 en 1. Y bueno, es una revista que podéis conseguir en el kiosco. Podéis también solicitar a la página que os pondremos aquí, al enlace que os pondremos aquí en el vídeo. Y bueno, por destacar algo de la revista, destacaría por ejemplo los pósters que llevamos cada mes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pósters cada mes, pósters de tamaño importante, para llenar cualquier tipo de pared o de techo, incluso que quede vacío. En una revista que tiene mucho contenido de coleccionable, pero también tiene mucho contenido de actualidad. Noticias, fichas, reportajes, entrevistas, como digo, actualidad, estrenos, artículos de todo tipo. Si os gusta el vídeo podéis darle a like y por supuesto podéis suscribiros al canal, y si os interesa apoyar más la revista podéis echarle un vistazo a las páginas premium que tenemos en varias categorías, con vídeos exclusivos. Dicho todo esto, vamos a hablar de Muerte en el Nilo, avisando que esta es una crítica que ahora estamos en territorio sin spoiler, pero que en algún momento va a convertirse en territorio spoiler, así que yo os avisaré y os diré, ahora empiezan los spoilers, ¿vale? No va a haber muchos, porque yo no soy muy partidario, no soy nada partidario de los spoilers, pero como algunos de vosotros pues parece que queréis que haya spoiler, que os contemos el final de la película, pues bueno, los haremos en su momento, pero estarán avisados. Dicho esto, opinión de Muerte en el Nilo. Bueno, pues yo le voy a dar 3 estrellas. Me parece un buen entretenimiento de intriga, un sólido entretenimiento de intriga. Como siempre digo, con todos estos, esta ha sido una de las películas aplazadas por todo el tema pandemia y demás. Pero eso que está afectando a muchas películas, yo creo que también en el caso de Muerte en el Nilo, pues es, de alguna manera, todas estas películas están siendo casi una celebración de recuperación de alguna forma de normalización, o de nueva normalidad, el regreso a los cines. Y es una película que está, en mi opinión, resuelta de una manera suficientemente interesante por Kenneth Branagh, de una manera visualmente interesante por Kenneth Branagh, en el apartado visual, que por supuesto creo que merece irse al cine a verla y disfrutarla como lo que es una producción para pantalla grande, ¿no? Hay varias cosas de esta adaptación de la novela de Agatha Christie que me interesaría señalar, en positivo y también en negativo. Realmente no, simplemente lo negativo de la película, y no es de la película, es de la novela original, es que independientemente de que no hay, incluso sin haber visto una adaptación anterior o sin haber leído la novela de Agatha Christie, siempre me pareció una historia muy previsible en cuanto al desenlace, en cuanto a la revelación final de quién es el asesino / asesina, ¿no? El culpable. Siempre me pareció mucho más obvia, por ejemplo, en su resolución, que para mí, esto es una opinión, que Asesinato en el Orient Express. Asesinato en el Orient Express es la adaptación anterior que hizo Kenneth Branagh de las novelas de Agatha Christie. Kenneth Branagh ya ha dicho que cree que podría forjarse todo un universo de ficción en torno a las novelas y relatos de Agatha Christie, incluso a las obras de teatro, que hay alguna por ahí, y que incluso podría haber hasta versiones cruzadas, ¿no? Spin-offs, en fin, lo que viene siendo la típica creación de universo / franquicia para el cine,
adaptando novelas de Agatha Christie. Y creo que en ese sentido, en esta película, anda por ese camino en su manera de abordar el personaje de Hércules Poirot. En ese sentido también la manera en la que Branagh aborda la historia es una manera que yo creo que acierta, toma una decisión en la cual creo que acierta, que es aceptar la fragilidad de esa obviedad previsible para cualquiera que consuma relatos de intriga, de misterio, de suspense, de asesinato en cuarto cerrado, estilo los que hacía Agatha Christie. Y asumiendo esa fragilidad, despeja esa resolución final como algo que tiene que estar ahí, que es necesario, pero refuerza, digamos, en mi opinión, más el papel, la presencia, la madurez como personaje de su personaje, del detective Hércules Poirot, y la fragilidad que, digamos, subrayando un poco aspectos de la fragilidad de este personaje, ¿no?, de Hércules Poirot. Es una manera de acercarse a Hércules Poirot, es una manera de acercarse a Muerte en el Nilo. Creo que Muerte en el Nilo era una novela precisamente por esta fragilidad del desenlace, previsible, para mí totalmente previsible desde el primer momento, que hacía más difícil la adaptación de Muerte en el Nilo que la adaptación de Asesinato en el Oriente Express. Y creo que Kenneth Branagh ha salido muy bien librado de este segundo encuentro con la narrativa. A pesar de ello, ha salido muy bien librado de este segundo encuentro con las narraciones de Agatha Christie, ¿no? Y sale bien librado porque, en mi opinión, da un golpe sobre la mesa en cuanto a establecer una personalidad de la película frente al relato original, y creo que en ese sentido también él da un golpe sobre la mesa como director y dice, bueno, esto es el planteamiento que hay. Pero al hacerlo, tampoco pretende hacer un alarde de autoría desbordante en cuanto al planteamiento visual. Sabe el material con el que está trabajando, sabe que en ese material tampoco procede, ni el público lo aceptaría, un ejercicio de cine de autor, y el director de la magnífica Belfast no es peor director en Muerte en el Nilo, ni mucho menos. Lo que ocurre es que es un director que conoce su trabajo, sabe a qué trabajo está dedicado y sirve a ese trabajo. Y por lo tanto, pues digamos que, salvo en el tema del prólogo, que a mí me gusta mucho el prólogo de la película, y que como no estamos en territorio spoiler todavía no podemos hablar, aunque voy a pasar ya a territorio spoiler para poder hablar más a gusto, salvo en el prólogo y el epílogo, que es donde creo que Kenneth Branagh establece su rúbrica, incluso por encima de la rúbrica de Agatha Christie, en la novela original. Salvo en esos dos aspectos, creo que en el resto él se ha visto a sí mismo y se ha propuesto a sí mismo como un servidor de la historia, un servidor de la adaptación, y ha tomado una serie de decisiones visuales que son muy eficaces, que tampoco van a ser sorprendentes para nadie, pero que, bueno, están ahí y para mí manifiestan un talento de narrador que nadie le puede discutir a estas alturas a Kenneth Branagh, y un talento de adaptador, ¿eh? Entonces yo aplaudo como esa seriedad de profesional de Branagh, y creo que hace realmente una película, bueno, que de ritmo está muy bien. Él marca muy bien el ritmo utilizando el blues como una especie de corazón que palpita en el centro de su versión de Muerte en el Nilo, y creo que establece un buen ritmo de desarrollo, un ritmo trepidante a toda velocidad, sobre todo en el arranque, pero en general en toda la película. La película dura 2 horas y 7 minutos. Para mí esto es muy importante, es decir, si no notas las 2 horas y 7 minutos, es que estás entretenido, es que estás dentro de la historia, y es que estás, aunque conozcas la historia, aunque sepas el final, o aunque el final sea previsible incluso sin conocer la historia ni saber el final, a pesar de eso tú estás jugando, estás aceptando jugar con el relato, y estás aceptando jugar a ese relato de intriga. Yo no soy ningún aficionado, ningún entusiasta de la manera de entender el relato de intriga de Agatha Christie, lo cual no es óbice para que le reconozca la importancia que tiene esta mujer, esta narradora, en el relato de intriga, como una de las madres del relato de intriga,
pero prefiero otras opciones, prefiero más una opción, pues por ejemplo, pues de algunos relatos del padre Brown, algunos relatos, por ejemplo, también del comisario Maigret. Prefiero la opción Sherlock Holmes, si vamos a jugar en esta clave de intriga y demás, ¿no? Y Agatha Christie, pues aunque no esté entre mis favoritas, entre mis preferidas a la hora de ponerme a leer un relato de intriga, pues reconozco que su papel como base, como cimiento de uno de los cimientos, uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el desarrollo del género de intriga en la literatura. Pero dicho esto, pues bueno, a mí me parece que la versión de Branagh está muy bien trabajada para mantener, digamos, ese interés de película de entretenimiento viable para el espectador aficionado a este tipo de historias y tal. Dicho esto, vamos con el territorio spoiler, que quede claro. Me refería al prólogo, ya estamos en territorio spoiler. Quiere decir que id a ver la película y después vais a pasar un rato entretenido. Id a ver la película y si queréis después seguís viendo la crítica, no la destripéis. El prólogo, me refiero al prólogo en la Primera Guerra Mundial, situando orígenes del personaje de Hércules Poirot, pero no tanto por los orígenes, que también, dándole más protagonismo al personaje de Hércules Poirot en el conjunto, pero no solo orígenes, sino situando también el origen de lo que es el tema central al que ha traído Kenneth Branagh a la película, y ese tema central no es otro que el amor, la capacidad destructiva del amor, que estaba ya evidentemente citada en la obra de Agatha Christie, pero que él consigue, digamos, subrayar o sustentar de manera más sólida en su película. Y después tenemos el desenlace, que es esa especie de final agridulce, de comentario bastante amargo, resuelto por luz, resuelto visualmente por las decisiones de dirección, y que en mi opinión funciona muy bien como colofón, como epílogo de ese cuento que se nos ha contado, ese cuento de intriga que se nos ha contado en todo el viaje del barco por el Nilo y demás, ¿no? Entonces son solo dos decisiones de las muchas que toma, que se perciben visualmente, de Branagh imponiendo su autoría sobre el relato de Agatha Christie. Eso me parece positivo. En negativo, pues que el relato no guarda, o sea, que la película no presenta una sorpresa de intriga y de tensión. Noto que le falta tensión en el relato. Después también me parece significativo que frente al que me parece mucho más interesante la historia de Book, del personaje de Book, del joven Book, con la muchacha de la que está enamorado. Me parece mucho más interesante ese tema, esa subtrama, que la propia historia de lo que le pasa al personaje de Gal Gadot y por qué le pasa y en qué condiciones le pasa y qué es la intriga principal, ¿no? Me parece mucho más interesante. Me parece mucho más interesante la historia de las dos mujeres de mayor edad entre las invitadas a este jolgorio que se monta. Me parece que hay en ese sentido hay algunos diálogos, algunas frases de Hércules Poirot que con estas dos mujeres, precisamente, con esa intención izquierdista de estas dos mujeres, que sin embargo están en una fiesta de desparrame de dinero y demás, esa ambigüedad, ¿no? Esa falsa, ese talante de farsa que tienen estas, sobre todo una de ellas. Esos comentarios de Branagh, del personaje de Hércules Poirot sobre esta actitud, son de lo poco que puede sacar de Hércules Poirot, del Hércules Poirot caricaturesco, si se quiere. Yo creo que lo que le pasa a Branagh es que Branagh quiere hacer un Hércules Poirot más serio, más sólido, más trágico, y que desde el punto de vista de espectáculo creo que da más juego a Albert Finney en la versión de Asesinato en el Oriente Express, en la versión anterior del Asesinato en el Oriente Express, y creo que da más juego Peter Ustinov en la versión anterior de Muerte en el Nilo. Pero bueno, Branagh lo hace con solvencia, lo hace con solidez, y simplemente plantea otra alternativa para Hércules Poirot, que a mí me gusta menos, me parece menos divertida,
Me parece que intenta sacarlo, porque también eso ya estaba hecho. Yo comprendo la opción Branagh, eso ya está hecho, eso ya lo hizo Albert Finney de una manera y eso ya lo hizo Peter Ustinov de otra manera. Si me apuran, creo que Finney está en modo gran actor en ese papel, indudablemente, pero desde el punto de vista de la fiesta, del disfrute como espectador, disfruto mucho más a Peter Ustinov. Se le ve muy contento, muy feliz en ese papel de parodia, en ese papel de subrayar lo caricaturesco del personaje de Hércules Poirot, ¿no? Y Branagh quiere hacer un Poirot más serio, más sólido, más... Y de hecho, con todo el tema de Blues y tal, Branagh sospecho que hay cierta intención de decir, sí, bueno, pero quiero darle un aire de intriga más cercano a la serie negra en algunos momentos a la película. Y de alguna manera creo que hay una pugna, un duelo, un pulso que le echa Branagh a la fórmula de intriga en cuarto cerrado que proponía Agatha Christie, ¿no? O sea que en ese sentido creo que eso es siempre algo que sea diferente, que intenta hacer algo diferente de lo que ya conocemos y tal. A mí me parece que siempre hay que aplaudirlo, aunque los resultados al final, pues a lo mejor pues me apetece volver a ver a Ustinov como Hércules Poirot, más que a este Poirot más serio, más, si quiere, más sólido, más sobrio, que también es una decisión no solo de director, hay que decirlo. Ahí se juntan director-actor, Branagh director, Branagh actor, y construyen este Poirot diferente, digamos, al que conocemos, ¿no? Pero yo creo que el juego que se traía Ustinov con Poirot me gustaba más en esto. En el resto de los actores, sin embargo, creo que sale ganando esta versión frente a la anterior del cine. Es así, aunque en la anterior había un grande como era David Niven, pero creo que esta versión sale ganando frente a la anterior. En cuanto a actores, en cuanto al juego, sobre todo con el personaje de Armie Hammer es un actor que, más allá de la polémica que ha tenido y todo esto, me parece muy oportuno que lo hayan mantenido, que hayan intentado hacer una especie de tomas nuevas, ¿no? para buscar otro actor que le sustituyera y tal, cosa que además hubiera sido de un coste prohibitivo porque está en unas cuantas secuencias claves. Pero me parece que es una buena idea haberle mantenido también, porque tiene ese puntito, le da ese puntito siniestro. Armie Hammer, más allá de su polémica, creo que es un buen actor. A mí no es un actor que me caiga especialmente bien en general, pero no por la polémica, nunca me ha caído. Ya cuando hizo El Llanero Solitario no me convencía, nunca me ha enganchado, por decirlo así. Pero creo que aquí está en un papel muy interesante, que es un papel difícil, porque es un papel, estamos en territorio spoiler, ya lo hemos dicho, es un papel de gigoló, de oportunista. Y cuando decía antes que el relato, el argumento de la propia novela es previsible, es que, a ver, eso está cantado. ¿Quiénes son los asesinos de la historia? Está cantado desde el principio. Lo de Book es más interesante, pero no es el tema principal, no es la trama principal, y en la trama principal, que es la que afecta a Armie Hammer, a Gal Gadot, digamos, esa intriga a tres, ese juego a tres bandas, pues no es sorprendente. Es decir, creo que la propia novela propicia, en sus diálogos y demás, que sea totalmente previsible quiénes son los asesinos, y lo sabemos desde prácticamente el principio. Entonces ahí no hay sorpresa. Es bueno que Branagh haya asumido que esa sorpresa no se va a producir, y cómo desarrolla eso también se le ve un poco a la hora de resolver es el viaje de esos dos personajes, de los dos asesinos. Pues hombre, creo que él mismo está un poco, no cansado, pero sí se siente o se nota más limitado que en otras facetas, en otras fases del relato, y le veo más limitado aquí con esta parte, ¿no? Pero bueno, en su conjunto pues es una propuesta entretenida de cine de intriga, que yo recomiendo que vayáis a ver al cine, porque necesitamos distraernos en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos reencontrarnos con el cine. Y en cuanto a lo que se podría criticar de artificioso de la parte visual, con las pirámides y todo esto, hay que decir que eso forma parte de la novela original, y creo que Kenneth Branagh ha sabido aceptarlo, asumirlo
e incluso subrayarlo en su propia visión de esos elementos más artificiosos de la narrativa de Agatha Christie. Y bueno, es una decisión que la considero aceptable desde un punto de vista de su versión, mantener esa identidad de partida del relato original. Lo vamos a dejar aquí y nos vemos en otra videocrítica de las páginas de la revista Acción. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.